Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta en este tren Hilda Luz Jarabeles de Colombia. Cuéntanos algo de ti. Bueno, soy una mujer, madre cabeza de familia, vengo de padres que toda la vida desde niños nos orientaron en todo este tema de la fe católica. Fui formada por el Colegio de las Hermanas Salesianas allá en Colombia también, hijas de María Auxiliadora. Te cuento pues que hasta ahí pues como todo el tema de la fe era un tema pues de educación, ¿cierto? De que nos educaron en una fe, en una religión, pero como tal pienso que aún no teníamos como esa experiencia del Señor en nuestras vidas. Llego a la universidad de 16, casi 15 años y medio, 16 años, empecé a estudiar psicología en la universidad y obviamente todas estas teorías dieron un vuelco total como a la vida de nosotros. Empezó como a hablarse del tema de tu dignidad, tu autoestima, tus derechos, tu yo no sé qué, y empezó eso a ser como medio a contradecir todo lo que desde la casa y desde el colegio no habíamos recibido en una formación, aunado a una experiencia que tuve como a los 19 años, donde fui víctima de una violación. Entonces eso obviamente volcó más como toda mi vida afectiva, familiar, todo esto. A los 20 años, en mi primera relación voluntaria quedó en embarazo. Fue algo muy difícil porque en esa época, pues una mujer que quedaba en embarazo soltera era muy complicado, la presión familiar, todo ese tipo de cosas. Estaba pues plantada la posibilidad también de que abortara, pero gracias a Dios no fue así y el Señor pues permitió que ese bebé naciera y hoy en día pues tengo un hijo ya de 26 años. Después estudié Derecho, a nivel afectivo y con todas estas cosas donde algo nos hablaban del matrimonio católico, nos hablaban de esas nuevas relaciones, uniones libres, que ni es unión ni es libre, y todo este tipo de cosas. Me casé con el papá de mi hijo, con el que habíamos tenido este bebé, y al año y pico nos separamos porque me casé más como por la presión familiar, ¿cierto? Pero realmente no por lo que debe unir en el sacramento del matrimonio. Después de esto estudié Derecho, todas estas cosas que como mujer nos hablaron a las personas de mi generación, donde lo más importante era ser mujer profesional, exitosa, liberarte, todo ese tipo de cosas. Entonces, en aras de ese desarrollo profesional, dejé a mi hijo con mi mamá para irme a Bogotá, no solamente por el tema laboral y económico, sino también porque tenía una nueva relación de pareja. Yo trabajaba en la Policía Nacional de Colombia, manejaba un programa anticorrupción, entonces no tenía ya quien me cuidara de mi bebé y ya tenía pues una nueva criatura, una niña. Entonces por eso mis padres me sugirieron que lo mejor era dejar a mi hijo allá, y más que esa segunda relación era una relación muy complicada, fue violencia de género, hubo maltrato físico, maltrato psicológico. Entonces gracias a Dios, digo yo, después de mucho tiempo, a pesar del sufrimiento de no estar con mi hijo, pues él no vio muchas cosas para que en su corazón no se hubieran alimentado sentimientos muy difíciles. Lo más raro es que la gente decía, pero ella como permite como todo este tipo de cosas, y es que realmente cuando uno se olvida de Dios y uno le da prioridad a otras cosas, a lo económico, a lo profesional, a lo afectivo, así esa persona, esa relación no convenga, desafortunadamente él queda atado. Entonces, ¿cómo sentías tú que estabas apagando a Dios? Porque vivía en un infierno. ¿Tú cómo sentías que estabas dejando de lado al Señor? O igual no lo sentías. ¿Lo tenías presente o, no sé, algo que te hubiese quedado de toda esa pequeña semillita de antaño, de la infancia, de la... Exactamente, o sea, lo más especial es que a pesar de yo, pues, o sea, cómo sentía que yo no estaba con Dios, primero que todo, el tema de tu conciencia, esa voz de Dios hablándote en el corazón que no estabas haciendo las cosas bien, no estaba en el sacramento del matrimonio, mi vida era un infierno, a pesar de que económicamente y profesionalmente tenía ya 2 títulos, un cargo en la Embajada de los Estados Unidos como consultora en temas de anticorrupción, mi vida era un vacío, un dolor. Y también lo más simpático es que yo no dejaba de hacer el rosario en medio de todo eso, y a veces hasta ni creía, pero yo no dejaba de hacer el rosario. Y en Eucaristía iba los domingos a como diera lugar.
O sea, era una cosa impresionante y pienso que fueron esos hilos, el amor de la Virgen María, la fe en el Santo Rosario, lo que permitieron que realmente yo saliera, aunado pues a las oraciones de mi mamá, que mi mamá pues vivía muy preocupada de que en cualquier momento la llamaran a decirle que yo ya no estaba o que me habían matado o alguna cosa por las situaciones en las que yo estaba viviendo. Cuando estaba más en el culmen profesional y súper bien en mi vida, yo era cuando más vacío y dolor sentí en mi vida y fui a un retiro espiritual de una comunidad que ya es mundial y se llama el Camino de Emaús. Allá encontré realmente que el Señor me amaba mucho en esa confesión. ¿Por qué vas al retiro? O sea, ¿qué hay a tu alrededor? Fui a una Eucaristía y ese día estaba muy deprimida, estaba muy triste y yo fui a esa, porque yo sé el tema del alcohol, fumaba cigarrillo impresionante, tomaba muchísimo trago porque vivía muy sola en esta ciudad, mi familia y mi hijo estaban en otra parte. Y fui a una Eucaristía y le dije, Señor, si tú existes, llévame o yo lo hago de mi cuenta porque yo ya no le veo sentido a esta vida y no quiero seguir siendo ese mal ejemplo para mis hijos. Y en ese momento dije, había al lado mío una señora que lloraba y no dejaba oír casi la Eucaristía. Y dijeron, hay un retiro de mujeres de Emaús. Entonces yo volteé y le dije, señora, yo le invito a que vaya a ese retiro de Emaús. Yo le pago la boleta. Y seguí, pero como que déjeme concentrar, yo le invito a su retiro, pero déjeme ir. Entonces saliendo de la Eucaristía me fui a pagar la boleta del retiro de ella. Y la señora que estaba apuntando me dijo, ¿y usted por qué no va? Usted lo necesita. Entonces yo le dije, ay no, yo esas cosas no, yo no tengo tiempo, pero hubo tanta insistidera y la señora se puso a llorar y me dijo, usted no sabe el regalo tan grande que le está dando a esta persona, pero sobre todo el que el Señor tiene para usted. Y el Señor le va a devolver el 100 por 1 lo que usted está haciendo por esta señora. Entonces yo dije, bueno, apúnteme, yo veré en la semana a ver qué pasa. Y me apunté a ese retiro espiritual. Toda esa semana fue muy difícil, fue una lucha muy complicada. Yo di unas conferencias donde me acuerdo que yo no iba a cobrar por esa conferencia y el que el que me invitó a eso me pagó el 100 por 1, o sea, de lo que valía el retiro. Valía 180.000 pesos colombianos, me pagaron 1.800.000 y yo decía, ¿esto de dónde? ¿Y esto por qué tan raro? Y yo me acuerdo que llamé y le dije a mi mamá, mami, me están dando este dinero, pero yo no voy a cobrar. Entonces ella me dijo, de su cuenta y debe ser el Señor que le está recompensando algo que hiciste. Entonces ya cuando dije eso caí en cuenta y lo cuento es por el tema también del tema de la generosidad, que el Señor no se deja ganar como en generosidad y eso más que lo material es el tema de lo que estaba pasando, de lo que estaba a punto de pasar con mi vida, de todo el cambio que el Señor iba a dar en mi vida, de esa misericordia tan grande que tuvo que me sacó del abismo, de pensar en una depresión y en un suicidio frente a cómo me sentía yo de vacía, de que esto pienso que es muy importante, Cristina, que las mujeres sepan, porque ahora nosotras con todo este tema de la liberación femenina, de nuestros derechos, del profesionalismo, de tantas cosas, se nos ha olvidado que lo más bonito y lo mayor que podemos hacer nosotras como mujeres es ese rol de esposas, ese rol de madres, ¿no? Entonces fue muy bonito, fui a ese retiro de Emaús, me confesé después de 10 años, porque yo estaba viviendo en una condición de adulterio. La persona con la que yo vivía era casada por la iglesia y yo también era casada por la iglesia. Y gracias a Dios en esa confesión yo sentía que era con el mismo Jesús que yo me confesé, como que si ese Padre hubiera conocido mi vida. Me dijo, ya tú tienes tu boleta de libertad, hay alguien que te ama mucho, tú eres la samaritana, ese no es el hombre que Dios tiene para tu vida. Entonces a partir de ahí yo salí completamente renovada, me sentí muy amada, muy liberada. Hablé con el papá o con la pareja que en ese momento tenía y le dije, yo no me vuelvo a dejar poner una mano encima, ni golpes, ni caricias, simplemente si usted no cambia, no hay conversión. Yo estoy enamorada de Jesús y sigo adelante. Y empecé a ir a Eucaristía todos los días, mañana, y pues si por la tarde podía ir a Eucaristía, podía ir a Eucaristía. Hubo momentos muy difíciles donde se tensionó mucho la situación porque esa persona pensaba que era que yo tenía un amante y yo lo invité a que conociera a mi amante, que era nuestro Señor en el Sagrario, y también él tuvo la oportunidad de ir a un retiro, pero desafortunadamente no cambió. Y no era la persona que de pronto Dios tenía para mi vida. El primer regalo que el Señor me dio
fue que a los meses recuperé a mi hijo mayor, se fue a vivir conmigo a esta ciudad en Bogotá. Lo encontré muy mal, lo encontré obviamente en situaciones de droga, de nueva era, adicto a los videojuegos, pero el Señor tan grande y la Virgen María intercedía, porque yo en medio de mi ceguera y mi ignorancia espiritual, yo le pedí a la Virgen que desde lejos le diera a él ese abrazo que yo como mamá no le podía dar, y espiritualmente mi hijo alguna vez manifestó que sintió ese abrazo de la Virgen María, y fue muy bonito porque nos permitió que, a pesar de las ausencias que como mamá tuve, que esa es una de las causas por la que estos hijos a veces caen en todo este tema de videojuegos, de droga, de alcohol, es porque no hay ni el calor de un hogar, ni un papá, ni una mamá, y fuera de eso un vacío espiritual, porque con qué cara o con qué autoridad les vamos a hablar de fe y de religión si nosotros, que somos el papá y la mamá que ven, no les estamos dando ejemplo como les van a hablar del papá y de Dios Padre y de nuestra madre si no conocen desde lo esencial como es. Recuperé a mi hijo gracias a un retiro de una comunidad muy linda que hay en Colombia que se llama Lazas de Amor Mariano. Él estuvo en ese retiro espiritual y gracias a Dios pues el Señor no solamente le regaló la conversión a él, somos mis hijos y yo consagrados a la Virgen María a través del método de San Luis María de Montfort, el Totus Tus, y nosotros ahora nos dedicamos pues a ser misioneros, a servirle al Señor, a contar nuestro testimonio. Yo vendí todo lo que tenía, el apartamento, todo lo que tenía, y vivimos en una finquita que constituimos como una casa de retiros en Colombia, se llama La Mirada de Dios, porque realmente allá van jóvenes, van madres de cabeza de familia, van parejas, van de distintos movimientos y comunidades y viven allá una experiencia de retiro espiritual, y esto ha logrado que se den muchísimos cambios y conversiones. Eso es básicamente en este momento. ¿Cómo notan el cambio en ti? Claro, yo me pongo en tu piel, en ese momento en una cúspide profesional. Claro, entonces yo quiero quiero saber cómo tu alrededor decía, esta mujer está cambiando. O sea, ¿cómo eras testigo de la esperanza? ¿Cómo eras testigo de Dios en ese momento? Pues mira, el primer cambio es que yo duré en esa relación que no me convenía durante mucho tiempo. Hice muchos esfuerzos, me fui del país, me cambiaba de lugar, muchas cosas, y nunca podía dejar una relación que no me convenía y que incluso me podía llevar a situaciones muy, muy tenaces. Ese fue el primer cambio. El segundo era como la paz, la alegría, la libertad, la relación con los hijos, el ser capaz de uno desprenderse materialmente de todo, ¿cierto? Y vivir en unas condiciones donde realmente todo es para el servicio de las demás personas. El tema también de que ahora trabajo a nivel en Colombia con los distintos movimientos eclesiales, me encargo de la formación de los laicos, hablándoles de todo este tema de la cultura de la muerte, de la ideología de género, del peligro de la droga, del tema del alcohol, incluso hemos exhortado a varias personas en Colombia para que participemos a nivel de política, porque es necesario que nosotros los católicos pongamos todas estas profesiones, ¿cierto? Mira cómo el Señor, sí, ahorita cuando ingresaba al estudio dice, Dios no elige capacitados, pero capacita a sus elegidos, y más que títulos profesionales, es que todo lo que hemos podido vivir en nuestra experiencia personal, familiar, pero también lo que hemos podido estudiar, que es regalo, es un don de Dios, es para ponerlo al servicio de los demás, al servicio de la iglesia. Entonces, gracias a Dios, hemos contado con la posibilidad de liderar a otras personas, y hemos participado políticamente en Colombia para defender la vida, no al aborto, no a la eutanasia, no a la ideología de género, el derecho a nosotros a educar a nuestros hijos con nuestros valores, con nuestra fe, con nuestros principios. Cuéntame un poco cómo se están convirtiendo tus hijos, o cómo se convierten, o cómo aman al Señor, porque tienes distintas edades. Sí, o sea, el mayor tiene 26 años, ¿vale? Y la menor tiene 18, son dos. El tema, yo pienso que lo más importante, y eso incluso es un lema que el Señor me ha puesto en el corazón sobre unos retiros que hacemos en Colombia: sana una mujer y sanarás una familia. O sea, esto va contrario a todo el tema de la posición de la liberación femenina. Es el tema de la importancia del rol de papá y mamá
pero sobre todo nosotras como mamás tenemos un papel fundamental en ese tema de la educación y valores en los hijos, con el amor, con la ternura, y el papá con ese tema de disciplina, de autoridad y todo, ¿cierto? De la importancia, pero en el caso pues mío nos tocó este rol de madre y madre y no padre, porque el padre ya pasa a ser nuestro Señor Jesús, que yo le digo que es mi esposo y el padre de mis hijos, porque a veces también caemos en el error de que somos mamá y papá, y realmente no reemplaza uno nunca eso, y eso es algo que realmente solamente el amor de Dios Padre, el amor de la mamá es lo que nos puede ayudar realmente como a sanar esas heridas que hay por equivocaciones. Ahora de pronto cuando estamos en este cambio de agujas y me preguntaba si fui malvada o fui mala y hubo ese cambio, realmente no había como tal esa concepción de maldad, no es que uno fuera así, pero sí hubo desobediencia a mis padres y tomé malas decisiones a la hora de elegir unas parejas, hubo unas heridas también en mi corazón a nivel afectivo que pudieron a partir de ese momento de la violación y de todo, que hicieron que mi vida se volviera un caos completo. Entonces, por todas esas condiciones y situaciones, uno sí tomó malas decisiones más que ser malo o malvado, ¿cierto? Pero hice sufrir, obviamente, con esas decisiones a mi familia. Obviamente, mis hijos no fueron creados en eso que se espera que es un hogar como debe ser, ¿cierto? Pero gracias a Dios lo que ha hecho el Señor con nosotros es impresionante. La relación con ellos es muy bonita, hay respeto, hay obediencia. La consagración a Jesús por María es que cuando realmente nosotros nos ponemos en manos de Dios y de nuestra iglesia, educar a nuestros hijos es mucho más sencillo. O sea, realmente la gente le pregunta a usted cómo hace para tener esos hijos que tiene, que son juiciosos, que ya están consagrados, que fuera de eso los dos dan charlas, dan catequesis, ayudan también a otras personas. Entonces yo digo, primero que todo, misericordia de Dios con nosotros, ¿cierto? Y lo otro es el tema de lo que el Señor ha hecho en mí, que me ha permitido ser ejemplo de autoridad también para ellos, todo por gracia y misericordia, porque yo sola no soy capaz de hacer absolutamente nada. Entonces básicamente es eso, Cristina, la importancia de nosotras como mujeres de asumir ese rol que como madres tenemos frente a estos chiquillos y obviamente alimentarles el amor por sus papás, la perseverancia de ellos en respetarlos, en que ellos son autoridad, en que ellos oren por ellos, en que los amen mucho, en que compartan también con ellos esa parte de su fe y su testimonio, que tarde o temprano el Señor también se encarga de la conversión para estas personas. Ese orgullo de madre, esa cosa que tenemos todas las madres con nuestros hijos, ¿cómo ves tú, cómo te sientes orgullosa de ver a Dios en tus hijos? Feliz, o sea, a mí me da risa porque sobre todo la menor, cuando yo la veo que ella está dándole charlas a niños y jóvenes, por ejemplo, de las lecciones de las consagraciones, ella me dice, mami, por favor, yo voy a hablar, pero no me mires, porque es que tú me miras y te pones a llorar y me abochornas, me hace sonrojar. Pero es que es como no, o sea, yo digo, Dios mío, qué bendición tan grande, o sea, es una alegría tan inmensa. Y a las mamás que nos están viendo, que a veces cuando ellos están en drogas, cuando están en todas las dificultades, sentimos que el mundo se nos vino encima, empiezan sentimientos de culpas de nosotros, bueno, que en qué fallamos, que en qué hicimos, realmente sí fallamos en muchas cosas y más cuando estábamos alejados de Dios, ¿cierto? Pensando que en mi caso era ser profesional, tener buen dinero, darles todo lo que quiera, meterlos en las universidades, en los mejores colegios, pero no. Y hoy en día realmente, como están nuestros colegios y nuestras universidades, ese no debe ser nuestro fin último. Lo más importante es enseñarles de Dios, pero con ese ejemplo que nosotros debemos dar como papás y personas de fe. Y realmente lo que uno ve es que el único camino para garantizarles a ellos felicidad es este camino, que conozcan de Jesús y de María, que conozcan del amor tan grande que nos tienen, que luchar contra todas estas ideologías es la única verdad, es el único camino, verdad y vida, y eso los mantiene a ellos parados con sus pies en la tierra, pero con su mirada fija en el cielo, de que realmente tenemos que apuntarle esa eternidad, a ese cielo, y que todo lo demás del mundo nunca podrá llenarles el vacío que hay en sus corazones.
Tienes enfrente una madre desesperada, con sus hijos que van por un camino equivocado, una madre a la que absorbe el trabajo, una madre que, bueno, madres que nos ven, que ellas mismas dicen, soy católica, acudo a misa, pero tristes, abatidas, cansadas, el quemazón el burnout está agotado psicológicamente. ¿Qué les dices a esas madres? Mira, mis queridas madres, yo recuerdo mucho cuando don Juan Pablo estaba en el momento más difícil, donde duraba 3, 4 días perdido. Se iba por ahí jueves o viernes y todo un fin de semana sin saber nada de mi hijo. Yo tenía que poner en el Facebook de él, en el muro, si alguien sabe, Juan Pablo, por favor avísenme y me dicen si está bien, si está vivo. Eran unos fines de semana muy tenaces y yo recuerdo que en los momentos de mayor desespero era cuando me iba para Eucaristía frente al Sagrario y recordaba tanto lo de Santa Mónica cuando le decía al Señor, tanto que le he hablado yo a Agustín de ti y nada. Y el Señor le contesta, no le hables a él de mí, háblame a mí de él. Y es el poder de nosotras de la oración como madres. Allá, y pues a uno siempre le asustaba que fueran 33 años que Santa Mónica duró orando por San Agustín, pero bueno, el Señor es más grande y los tiempos van más rápido. Entonces en esa esperanza les recomiendo es hacer muchísima oración. Cuando yo vi tan mal a Juan Pablo, el Señor me puso en el corazón que fuera a la habitación y voy en un libro y encuentro todas esas invocaciones que él hacía, los mantras, las levitaciones, los viajes astrales, todo eso. Y yo dije, Dios mío, este muchacho está supremamente mal. Incluso hablaba de suicidio. Y lo único que yo hice no fue echarle cantaleta, que es algo que de pronto nosotras a la carrera nos vamos y hablarle de Dios o echarles agua bendita, satanizamos, entonces los pone mucho más iracundos, más rebeldes frente a todo este tema. Yo me guardaba todo eso y le pedía a la Virgen María que me permitiera guardar eso también en el silencio, en el corazón, como ella, y lo que hacía era oración, oración, si podía hacer 3, 4 rosarios diariamente, iba a Eucaristía por la mañana, por la noche. Y me acuerdo que eso fue un domingo que yo me di cuenta de todo lo que estaba pasando. El lunes me reuní con el papá de él y me dijo, dígale a tu hermano psiquiatra que lo metamos a un hospital psiquiátrico porque lo veía muy mal. Él estaba desorbitado completamente. Y el lunes, cuando me reuní con él, y yo dije, Señor, tú eres mi única esperanza, mamita María, ese hijo es tuyo y yo te lo consagré desde mi vientre. Dame la solución. Pasa un compañero que era de esa comunidad de Lazos de Amor Mariana, y le dije yo, necesito una boleta para ir a ese retiro. Me dijo, están súper escasas, pégate de la Virgen. Si de aquí al miércoles resulta alguna cosa, te avisamos. Pues me dediqué esos 3 días rozando los 4 rosarios, las 2 Eucaristías diarias, y el miércoles me llaman a las 4 de la tarde. Hay una boleta, ya tienes 1 hora para ir a llevarlo allá. Y el ranchado que no iba. Cuando faltaba ya por ahí media hora para ir a llevarlo y siempre había que recorrer camino, me entró a mi pieza y me dice, yo voy por allá, pero usted no se vuelve a meter en mi vida. Entonces yo le dije, listo, mi amor, vamos, y allá lo dejé. Me acuerdo mucho que se quería volar y yo le decía a San Miguel, San Gabriel, ángeles, no me lo dejen volar. Y llegaron 2 hombres así altos al lado y lado de él y literal, yo les dije, San Miguel, San Gabriel, por favor, no me lo dejen volar. Y esas personas siempre estuvieron ahí. Y durante el tiempo que él estaba en el retiro, yo le oraba mucho al Señor que pusiera a su lado personas, instrumentos que no lo fueran a dejar ir. Y qué bonito fue cuando después de ese retiro hay un momento donde las familias vamos a recibir a esos participantes y me dice la mamá de Juan Pablo y yo, ay Dios mío, se voló. No, cuando yo llego allá y gracias a Dios llega este niño de rodillas a pedirme perdón. Y yo fui la que tuve que arrodillarme porque realmente muchas de las cosas que pasan con nuestros hijos son consecuencias también de las ausencias y de las equivocaciones que como padres hemos tenido y tendremos, pero fue muy bonito porque fue recuperar literalmente a mi hijo para el servicio de Dios. Después viene todo este proceso de él, nos consagramos pues y gracias a Dios estaba estudiando Derecho. Me dice, yo no quiero seguir en la universidad, quiero ser seminarista. El Señor nos lo puso simultáneamente en el corazón su vocación y gracias a Dios ahora lo ve uno feliz en este camino. Para la gente y para el papá de él no ha sido fácil que él esté en el seminario porque la gente piensa en que tiene
titulado, tiene que tener una profesión, un cargo, que eso para qué, que va a arruinar su vida. Pero para mí no hay dicha más grande saber que él está cumpliendo la voluntad de Dios, y en los 26 años que tiene Juan Pablo yo nunca lo había visto tan feliz, tan convencido de estar en el lugar que tiene que estar. Bueno, el Señor lo quiere para él y que qué mayor gracia que esa. Así es. O sea, y la felicidad que él va a tener y que sobre todo va a transmitir, que es lo importante, que vayamos haciendo evangelización y seamos testigos de la esperanza. Es que, el 100 por 1. El 100 por 1, así, exactamente, así fue. El 100 por 1. Muchas gracias, sí. Gracias a ti por estar hoy aquí con nosotros, por contar tu testimonio, no solamente como mujer, sino también como madre. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por tenernos presentes aquí. Pues nada, os dejamos hasta la próxima semana. Gracias por estar ahí.